Siempre me ha obsesionado la mitología y las cosas antiguas con una historia oscura en el fondo. Pensaba que por todo lo que conocía podía controlar aquellas cosas que uno pensaría que son fuera de la realidad, pero que, con un poco de conocimiento, es fácil detectar cuál es su origen. Pero no es así. Claramente existen cosas que uno no puede controlar y conocer del todo. Hace unos meses llegó a mi mano un objeto extraño, un pequeño tótem de una figura aparentemente humanoide, pero de una forma muy extraña. Este tótem lo encontré en un mercado de baratijas cerca del lugar donde trabajaba. Al parecer la persona que lo ofrecía no sabía nada de ese objeto que ofrecía, pues el precio era ridículo y yo accedí a adquirirlo. Lo coloqué en un pequeño librero junto con otros objetos de la misma extrañeza. Esa noche fue extraña. Entre sueño podía sentir una humedad en la habitación. ¿Qué más se pudiera sentir en el ambiente? Era de un aroma nauseabundo. Se escuchaba también un fuerte oleaje a lo lejos, como si me encontrara en alguna costa o cerca de una playa. La verdad fue una noche un poco extraña. Al otro día noté que el tótem había cambiado. Era un tono más verdoso y lo empezaba a notar un poco más grande de como podría recordarlo. No le tomé importancia y decidí ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Ese día en algunas ocasiones podía escuchar en mi mente el sonido de aquellos oleajes. Era un sonido que por alguna razón me hacía sentir un temor inexplicable. En la noche volvió a pasar lo mismo. Escuchaba esas olas lejanas que cada vez eran más fuertes y en cada sonido me llenaba de terror, pero no podía despertar. Era como si estuviera viviendo mi sueño, como si fuera algo real. Esta vez en el sueño podía ver cómo caminaba en una selva húmeda y oscura. No sabía a dónde me dirigía, pero seguía caminando. Desperté de golpe y nada ocurría. Ese día volví a notar cómo el tótem cambió. Sus aspectos eran diferentes y empezaba a despedir ese aroma húmedo y nauseabundo, como el que notaba en las noches y entre mis sueños. Así fueron varios días. Llegó a un punto en el que el aroma era tan fuerte que en todos lados podía olerlo. Los sueños eran insoportables y siempre era lo mismo. Me encontraba caminando en una selva con el sonido de las olas al fondo y ese aroma húmedo y nauseabundo. Caminaba hasta llegar a un área abierta donde se encontraban varios hombres. Parecían ser una especie de tribu en una especie de danza extraña. Al parecer se daban cuenta que me encontraba ahí, pero parecía que no les importaba mi presencia. Nuevamente desperté de aquel sueño, esta vez más exaltado. Notaba cómo ese aroma a humedad nauseabunda era cada vez más fuerte en mi casa. Decidí entonces que debía deshacerme de aquel tótem tan extraño, ya que desde que llegó he tenido esos sueños extraños. Al llegar al librero donde lo había colocado, un escalofrío me recorrió al ver que no se encontraba en su lugar. Lo que se encontraba era el rastro de humedad y moho que llegaban hacia el baño de la salida de mi departamento. En su interior se escuchaba un sonido extraño, como si alguien se encontrara en el interior, vociferando algunas palabras inentendibles. Era como si hablara con alguien más. Me aterré en ese momento y decidí encerrarme en mi habitación. Llamé al trabajo para indicar que tenía unos problemas personales y no podía asistir a trabajar. De hecho, no sabía cuándo volvería a hacerlo. Todo el día lo pasé encerrado en la habitación.
En algunos momentos escuchaba cómo alguien deambulaba en el departamento. También se escuchaba como si un flujo de agua saliera con demasiada presión. Sentía que el departamento se inundaría, pero creo que eso solo era mi imaginación. Cuando llegó la noche, yo me encontraba muy agotado, pero no quería dormir. No quería que aquella cosa, lo que fuera que pudiera entrar a mi habitación, pero era inútil poderme resistir. El cansancio era inevitable. Poco a poco, el sueño fue cediendo y entonces caí dormido. Nuevamente tuve ese sueño, en el que me encaminaba en una selva hacia el lugar donde se encontraban los nativos en una especie de danza. Esta vez el sueño fue más real. Me di cuenta que no era yo quien llegara solo a ese lugar, sino era escoltado por 2 personas. Era su prisionero. Me llevaron hacia el centro donde se encontraban los demás. Solo me dejaban a un lado y ellos seguían con su danza infernal. De repente, entre las sombras, podía notar como una masa enorme que se movía y se acercaba. No supe en qué momento llegó hacia donde yo me encontraba. Comenzó a hablarme de una manera muy extraña, pero podía entenderlo. La voz con la que me hablaba era gutural y muy profunda. Parecía que hablaba solo en mi mente. El sonido era aturdidor y poco a poco lo sentía más en mi mente, hasta que de repente desperté de golpe y pude verlo. Frente a mí se encontraba aquella criatura extraña en mi habitación. Una sombra enorme y bultosa que podía ver con claridad. Tenía todos esos rasgos que yo reconocía del tótem. Su piel brillaba contra la luz de la luna de un negro intenso. La cosa seguía hablándome en mi mente. Pedía solo una cosa: que el tótem fuera dejado en algún otro lugar para que alguien más pudiera tomarlo. Después de eso solo recuerdo haber dormido otra vez y despertar como si todo, desde el inicio, se tratara de un sueño. El departamento estaba como si nada hubiera pasado y el tótem se encontraba ahí, sobre el librero donde lo había colocado. Todos los rasgos eran idénticos a aquella criatura que había visto en la noche. Lo largo de sus brazos, la cabeza alargada y sus ojos verdes como esmeraldas brillantes y repugnantes. Ese día decidí entonces deshacerme de aquella pieza. Salí lo más rápido que pude para poder desaparecer aquella cosa. Decidí ir muy lejos. No me importaba perder todo el día. Llegué a un pequeño bosque cerca de un río, donde decidí enterrar aquella cosa con la esperanza de que nadie pudiera encontrarlo. Así lo hice y después regresé a casa con la esperanza de que todo haya sido un mal sueño. Todo estaba como siempre había estado. Decidí descansar esa noche sin hacer alguna otra cosa. Por fin había logrado deshacerme de aquella cosa. ¿Cuál fue mi sorpresa al volver a estar en ese extraño sueño, rodeado de otras personas danzando de una manera extraña mientras aquella cosa nos veía? Escuchaba nuevamente su voz en mi cabeza, cada vez más profunda y sofocante que ya era insoportable. Desperté de golpe y mi sorpresa fue al ver que aquella cosa se hallaba frente a mí, la misma forma y tamaño, mirándome fijamente. Pensé que nada de eso había sido real. No podía explicármelo. El aroma en el aire volvía a ser aquel, con humedad nauseabundo. Podía escuchar dentro de mi departamento un flujo de agua, pero no había nada, solo aquella cosa frente a mí, observándome. Ya han pasado 3 meses.
y sigo encerrado en mi departamento sin poder salir. Aquella cosa merodea en el interior. Si salgo logro escucharlo en mi habitación o en los baños. No puedo verlo durante el día, solo en las noches frente a mí, mirándome fijamente y hablándome. Los sueños que tenía eran cada vez más vívidos. Recuerdo que me encontraba yo escoltando a alguien más rumbo a aquella extraña reunión donde otras personas danzaban frente a aquella cosa que solo miraba fijamente y hablaba con todos a través de su mente. Durante todo este tiempo, no he podido salir de mi departamento. Soy prisionero de aquella cosa. El aroma a la humedad reina en todo el lugar. El departamento se ha ido deteriorando poco a poco, lleno de humedad y moho en todas partes. La pestilencia es insoportable. Esa cosa sigue merodeando por todas partes. Ya no sé si yo me encuentro vivo o estoy muerto. Empiezo a notar cómo mi cuerpo cambia, hinchado por la humedad pestilente, mientras esa cosa sigue ahí merodeando y en las noches solo observando. Recuerda que estamos en YouTube, Spotify, TikTok y Facebook como el Cuentacuentos de la Noche.